Estamos, creo que ya. Listo. Ok, Ah, bueno. Entonces dice aquí que antes de realizar el estudio de vida útil de un alimento es importante considerar, ya lo veíamos igual anteriormente, la composición nutrimental del alimento, si tiene agua, si tiene carbohidratos, tiene azúcares, tiene sodio, tiene grasas, para ver cuál es el método de estimación de vida útil que vamos a aplicar. Los aditivos alimentarios, un alimento que tiene la incorporación de aditivos es un alimento, pero es un alimento que modifica sus características. Según el Códex Alimentarios, que es el órgano rector, el documento rector en materia de alimentos, ingredientes y procesos alimentarios define a un aditivo como todo elemento que no forma parte naturalmente del alimento y que se adiciona para modificar ciertas características. Hablamos que los colorantes son aditivos con función de color, los saborizantes son aditivos con función de sabor y los conservadores son químicos o artificiales, se adicionan para conservar el alimento. Entonces, si queremos establecer la vida útil, por ejemplo, de ¿qué será? De unas tortillas de trigo. Normalmente las tortillas de trigo se agregan bisulfitos como agentes blanqueadores para que la tortilla tenga un aspecto blanco o bonito, pero conforme se va degradando y conforme los lípidos de esa tortilla de trigo y de la mantequilla se van enranceando, adquiere coloraciones amarillas. Entonces, si tú le incorporas un aditivo blanqueador, que además del bisulfito que te blanquea, da color directamente, ¿qué puede pasar entonces? Que ves esa variable que tú quieres considerar en tu estudio de vida útil, no la vas a poder utilizar por el aditivo que está incorporado. Entonces necesitas saber cuál es la composición tanto natural como artificial del alimento para que puedas saber qué indicador de calidad. Vas a medir textura, vas a medir sabor, vas a ver color, por ejemplo. Hay una escala muy buena que es la escala de Hunter, yo la utilizo para valorar color en los alimentos y es un instrumento, el colorímetro, es como una pistola, colocas la pistola frente al alimento y automáticamente te arroja un valor de color, lo vas directamente a la escala de color de este Hunter y automáticamente tienes el color. Esto sirve en alimentos, sobre todo en los almacenados y en descomposición, para que tú vayas viendo cuáles son los cambios en el pardeamiento de los alimentos. Les digo, a veces parece sencillo cuando hablamos de los que formulamos alimentos, pueden decir, pues, ¿cuánto tiempo te lleva echar un huevo, harina, mantequilla, una batidora? Va, métele ahí. Por ejemplo, también, si los puedo pasar, tengo un artículo publicado con helado, la elaboración de un helado, con la eliminación de azúcares simples también. Ahí, por ejemplo, para estimar la fecha de consumo preferente, para estimar, por ejemplo, cuál es la calidad de este helado, medimos las características del derretido y de la masa drenada. Son indicadores que normalmente no se miden. ¿Cómo medimos el derretido del helado? Colocas un volumen conocido, un peso conocido del helado en una malla con el diámetro conocido, de poro conocido, y el tiempo que tarda en derretirse por completamente lo estimas como el indicador de derretido máximo. Tú puedes decir por qué es importante. No se olviden en la formulación de helados. Recuerden que el helado es el que lleva leche. El helado, por ejemplo, necesita emulsificantes. ¿Por qué necesitamos emulsificar el helado? Principalmente porque tenemos agua y tenemos grasa a través de la crema ácida que se le pone a los helados. Entonces, si no tienes un emulsificante, no se va a homogenizar y el agua va a drenar rápidamente y va a tener texturas suaves. Son estos helados que no duran mucho tiempo con la textura cuando están a temperatura ambiente. Esa es una clave para el que formule helados. Además, también pueden utilizarse otros aditivos como los alginatos que generan el color viscoso característico y esto te impacta directamente en lo que es el derretido del helado. Entonces, imagínate, para que tú quieras valorar la vida útil de ese helado, necesitas saber cuál es la composición y qué elementos tiene. Les decía, en el caso de los helados, normalmente se utiliza lecitina de soya como emulsificante y los alginatos como agentes espesantes en estos productos. El tipo de envase, alguien decía por allá también, el caso de los enlatados son los alimentos, digamos, que tienen un empaque estéril. ¿Por qué? Porque durante el proceso enlatado hay que hacer lo que es la aplicación de calor y esto, además del nivel de procesamiento que puede tener el alimento o los aditivos, principalmente sales, incrementa lo que es la vida útil por el proceso de esterilización. El almacenamiento, ya lo decíamos, normalmente los productos te dicen allá, conserves en un lugar fresco y seco. Entonces, para que tú estimes la vida útil de un alimento, pues primero tienes que establecer cuáles son las condiciones de almacenamiento, al igual que las características físico-químicas que ya hemos comentado. Entonces, con base en lo anterior, con base en lo que hemos comentado, podemos decir, ya la literatura nos ha reportado
que hay dos formas de determinación de la vida útil de alimentos. Es muy importante, sobre todo para aquellas personas que tengan sus pequeños negocios, sus empresas, y quieran formalizar y decir, quiero establecer en mi etiqueta mi fecha de consumo preferente. ¿Por qué? Porque le da cierta legitimidad, cierta formalidad a tus productos, ¿no? Entonces, si tú quisieras diseñar la fecha de consumo preferente de un producto, galletas, un helado, lo que tú quieras que estás procesando, hay dos formas: por la manera experimental y por el modelo matemático o simulación. A través del modelo experimental, a su vez, tenemos dos tipos de métodos: la determinación directa y los llamados métodos acelerados. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. Y propiamente en los modelos matemáticos es básicamente un único método. Entonces, insisto, tenemos dos métodos: por experimentación y por simulación. Y en experimentación tenemos la experimentación directa o la experimentación acelerada. Acá tengo una tablita que se las dejo para que la puedan discutir cuando ya tengan la presentación. De manera general, como les decía, hablando de los primeros tipos, que son los métodos experimentales, hay a su vez los directos y los acelerados. ¿Cuál es el método de experimentación en tiempo real o el directo, por decir así, que es el que se ven los cambios en tiempo real? La forma de hacer esto también se le llaman los básicos. ¿Por qué son los básicos? Porque lo que haces es que tú colocas el alimento, tu primer lote de producción, ¿no? Tienes hay directo y hay escalonado. Bueno, no los voy a confundir, vamos a lo que dice la presentación, porque esto es muy extenso. Directamente, cuando hablamos de los métodos en tiempo real, tú tienes tu primer lote de producción y lo que haces es hacer 10 bolsitas, por ejemplo, de tus galletas. Esas 10 bolsitas las tienes que procesar en un mismo lote bajo las mismas condiciones y las almacenas bajo las mismas condiciones. A la semana 1 abres el paquete, a la semana 2 el otro paquete, y así vas abriendo y vas identificando en qué momento el alimento ya cambia sus propiedades. Esto te da la pauta para dar un seguimiento longitudinal. ¿Por qué? Porque tienes el mismo lote de producción, los mismos ingredientes, el mismo empaque, las mismas buenas prácticas de manufactura, y estás viendo conforme el tiempo va pasando cuándo va perdiendo las características. Estos métodos son muy buenos, como dice aquí la presentación, porque su principal ventaja es que determina las características en tiempo real hasta llegar al valor límite. Ahí sí no hay pierde, porque tú vas a ver ya después de las 4, 5, 7 semanas de tus galletas, ya cambia el color, ya están más suaves, ya están rancias, y entonces aquí no hay pierde, que fue directamente por la alteración del alimento. Y una de las desventajas principales es el tiempo que te lleva. O sea, para que tú puedas establecer el tiempo de vida, por ejemplo, de estas galletas, cuando normalmente las galletas son productos secos, son arriba de 4 o 5 semanas de fecha de consumo preferente, en la gran mayoría. Entonces, tienes que esperar 3, 4, 5 semanas para que tengas el dato de en qué momento tu producto se echó a perder o ya pierde las características. Dice aquí que si existen cambios no es posible extrapolar los resultados. ¿Por qué? Porque los estás viendo únicamente en los empaques que estás produciendo. Lo que tienes que hacer entonces son procesos de validación. Lo que haces es, das un mes de tiempo y vuelves a repetir el experimento al menos 3 veces para que tú veas si realmente los cambios estuvieron manteniendo. Porque tú puedes poner un triplicado para cada tiempo de revisión de tus productos, pero no puedes extrapolarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que durante ese lote la máquina se agitó de más. Y esto es importante. Por ejemplo, a ver si están por ahí, Juan Pablo no me dejará mentir, en la panificación, por ejemplo, se toma muy en cuenta las vueltas o el tiempo que se hace del amasado. Puede ser a mano o en la máquina. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas batidoras de cola de cochino, donde la masa gira sobre su eje y sobre un eje, digamos, general, como digamos el Sol, el planeta Tierra, que si tú pasas la masa durante mucho tiempo, se calienta? Recuerden cuál es el ingrediente, lo vimos en bromatología, el ingrediente que le da la viscosidad a las masas y la frescura y la flexibilidad, sobre todo, son el gluten. El gluten es a base de proteína. ¿Qué pasa si a una proteína le expones a una temperatura por arriba de su temperatura de funcionamiento? Se va a desnaturalizar. Entonces, las masas, por eso hasta hacer un pan tiene una ciencia muy cañona. O sea, realmente la ciencia de la panificación es muy buena por las fermentaciones. Esa usa la vimos, maestro, la de cola de cochino. La de cola de cochino es la más robusta, está chévere porque, como dices, gira alrededor y en su propio eje, o sea, te homogeniza perfectamente la masa, pero se te va el tiempo. De hecho, los manuales de calidad para procesamiento te dicen 3 minutos con 30 segundos del batido, ni más ni menos. Te pasas por 10 segundos, la masa se calienta
se desnaturaliza el gluten, pierdes viscosidad y ese pan ya no sirve para, ya no, esa masa ya no infla en la panificación. De verdad es algo tan específico y solamente los operadores de las máquinas que tienen experiencia en eso te pueden decir automáticamente cuando la masa pierde sus características. ¿Y antes Entonces, cómo lo hacía, maestro? O sea, pues que hacía mano. eso. Sí, a mano, con el rodillo, o sea, le echas la harina y el rodillo a mano, y pues con el rodillo pues es una fuerza menos controlada, el calor no es tan drástico, o sea, la transmisión de calor no es tan drástica como el contacto de metal, porque recuerden que el metal es un buen transmisor de calor, la madera no es un buen transmisor de calor, ni estos rodillitos como de fibra de vidrio, esos no transmiten el calor efectivamente, el metal sí, y por eso hace que se caliente más fácilmente en estos los bows de la cola de cochino. Entonces, vean lo importante que es hasta considerar esto para que tú puedas decir que el producto se conserva en buenas cantidades y puedas estimar correctamente su fecha de vida útil. Por otro lado, dentro de los métodos de estimación de vida útil por experimentación están los acelerados. Esos acelerados normalmente hacen uso de equipos o de máquinas llamados fermentadores o aceleradores de la fermentación. Yo he utilizado uno de estos y lo que hacen es que te controlan el tiempo, la temperatura y la humedad dentro de la cámara de maduración. Entonces tú metes, por ejemplo, las galletas si quieres evaluar y tú le regulas cuánto tiempo, cuánta temperatura y qué humedad ambiental va a tener la cámara esta de maduración. Entonces ya en los manuales está estandarizado que, por ejemplo, con esta temperatura, con este tiempo y con esta humedad, equivale a 5 o 6 días en punto de venta bajo estas condiciones. Entonces son útiles porque sirve para estimar la vida útil de manera rápida, de manera más rápida que los en tiempo real y puede aplicarse para alimentos cuyo tiempo de vida sea muy prolongado, como los alimentos secos, como los granos y los cereales. Entonces, imagínense sacarle tiempo de vida a un frijol fresco, vas a tardar muchísimo, quizás años, porque el frijol no se va a echar a perder si lo tienes, si lo vas a realizar por experimentación en tiempo real. Ahora, si tú metes el frijol a esta cámara de maduración, donde aumentas temperatura, aumentas humedad y luego sacas por una ecuación la equivalencia, pues ya puedes tener un método más rápido. Entonces, entre las ventajas es que son rápidos, digamos, tienes el dato más pronto, es controlado porque tienes tú el control de las variables a través del equipo y entre las desventajas es obviamente el rango de error. Siempre va a haber un rango de error al estimar. Mientras no se haga una experimentación en tiempo real, todo lo que se estime a través de métodos acelerados o modelos matemáticos puede tener un cierto margen de error. Aquí les pongo un link cuando tengan la presentación para que revisen sobre la determinación de vida útil de salsas mexicanas mediante experimentación en tiempo real. Esto es cuando un ejemplo práctico para que ustedes lo puedan tener a mano y puedan entonces agarrar un poquito más la onda a la temática de cómo se hace la experimentación en tiempo real. Y les decía, tenemos los experimentales y tenemos también los modelos matemáticos. Dicho de otra manera, en palabras más, palabras menos, la determinación del tiempo de vida a través de lo que son los modelos matemáticos es a través de ecuaciones. Ya las ecuaciones están diseñadas para poder valorar lo que son las diferentes variables en los alimentos, dependiendo si es carne, si es fruta, si es verdura, si es cereal. Hay una ecuación ya estudiada y validada para cada alimento y a través, insisto, de la manipulación de variables se puede estimar entonces la fecha de consumo preferente. Como les decía, similar a los métodos experimentales que son acelerados, por los equipos estos, siempre hay el riesgo de un margen de error. Nunca va a ser el dato exacto. El dato más exacto siempre lo va a tener la experimentación en tiempo real, la experimentación directa. Los acelerados, al igual que los análisis, la determinación por modelo matemático, tiene un margen de error y que se considera, ahí desconozco, no sé cuánto tiempo ponen en la industria, para ver cuántos meses más o menos le ponen cuando se hace un modelamiento matemático. Aquí les pongo otro ejemplo, esta empresa Ainia, es una empresa que desarrolla software para poder, donde sí, software con modelos matemáticos para predecir y validar la vida útil de diferentes alimentos. Entonces, creo que para purés, snacks y galletas es una herramienta, un software que se vende, o sea, la industria esta Aina
pues tiene sus ingenieros y demás que han diseñado las diferentes ecuaciones y los diferentes equipos para los diferentes tipos de alimentos, y tú, digamos, si quieres validar tu fecha de consumo preferente, los contactas, les pagas, ellos mismos te hacen el análisis a través de este software donde te involucra, insisto, las variables de interés en la alteración del alimento. Algo muy importante que no debemos dejar al lado, no podemos segregar cuando hablamos de la conservación de alimentos, en los indicadores de calidad. Ya les platicaba yo un poquito de cómo validar lo que es la textura, por ejemplo, a partir del desplazamiento, lo que es la elasticidad, cómo evaluar también lo que es el ranciamiento por el color, los cambios de color. Pero algo muy importante que deben tener en cuenta cuando se hace la estimación, sobre todo de la fecha de consumo preferente, es el perfil sensorial del alimento. ¿Qué características tiene tu alimento cuando lo acabas de procesar y después de cierto tiempo donde va perdiendo sus características? Este tema de evaluación sensorial lo revisamos cuando ya abordamos bromatología, y acuérdense sobre todo los tipos de pruebas que se utilizan en la evaluación sensorial de alimentos. Hablamos de las pruebas descriptivas, las pruebas discriminativas, las pruebas donde te indican cuál es la escala de color en función a una referencia, o simplemente lo que es el nivel de agrado. Tú le das la galleta a un sujeto, esa galleta del primer lote que tiene unas horas de producción, y el sujeto te dice, en cuanto al sabor le doy 7 puntos, en cuanto al color 8, 10, y así vas haciendo el puntaje, perdón. Pasan 3, 4 semanas, vuelves a hacer la evaluación sensorial y el mismo sujeto te va a decir, bueno, pues yo ya identifico que el sabor ya está en un puntaje de 3, ya el color está en un puntaje 2, y de esta manera, a través de un análisis matemático no paramétrico, ya puedes establecer entonces cuáles son los cambios sensoriales a través de, o en función a lo que son los cambios del tiempo. Entonces, bueno, definiendo un poquito esto, dice aquí la presentación que la evaluación sensorial se trata del análisis objetivo de las características organolépticas de los alimentos. Recuerden que la percepción de los alimentos es la sensación consciente de la característica del alimento, la característica organoléptica, color, sabor, apariencia, textura. E insisto, estas variables son muy importantes para estimar sobre todo la fecha de consumo preferente, porque te da la pauta a través de la evaluación sensorial de decir, ya perdiste sabor, perdiste textura, apariencia, color, etc. Entonces, bueno, dice la presentación, ya le hemos comentado que entre sus usos se encuentra la evaluación de las características organolépticas en los estudios de vida análisis. Entonces, insisto, siempre recuperemos los conceptos previos. Recuerden que el tema de evaluación sensorial lo revisamos en bromatología, discutimos algo de ello, y sobre todo tiene la presentación donde están los tipos de pruebas. Entonces, normalmente cuando hablamos de la prueba sensorial para estimar fecha de consumo preferente, nos vamos a las pruebas descriptivas, no tanto a las discriminativas. Recuerden que las discriminativas normalmente se utilizan para seleccionar alimentos versus contratipos del mercado. Yo hago mi galleta con chispa de chocolate y la voy a comparar con la Chokis, por ejemplo, ¿no? Hago mi prueba triangular y el sujeto va a identificar a ver si mi galleta es igual o no es igual a la Chokis. Y esto me da la pauta para reformular y mejorar mi galleta. Pero eso es para las pruebas discriminativas. Pero para las pruebas afectivas o las descriptivas propiamente, ¿qué se hace? Das la galleta y le dices al sujeto, del 1 al 10, ¿cuánto le das en puntaje a color? ¿Cuánto le das en puntaje a sabor? ¿Cuánto le das en puntaje a la apariencia? Y así tú ya tienes un puntaje global, y ese puntaje lo puedes ir monitoreando con base en las semanas de almacenamiento, y entonces ya más específicamente vas a decir, en este momento el alimento pasó de tener sabor adecuado a tener un sabor inadecuado por el puntaje sensorial. Además, también hice mi prueba de humedad y ya tiene una ganancia de humedad. Además, también hice una prueba de textura y a las 3 semanas ya el desplazamiento máximo se hizo diferente y ya mostró una galleta completamente suave. Entonces, vean cuántas variables puedes indicar, cuántas variables puedes combinar para que tú puedas decir, ya tengo establecida la fecha de consumo preferente. No hay un manual, no hay una referencia que te diga exactamente qué variables vas a considerar. Esto se hace con base en la experiencia, artículos publicados, pero por ejemplo, en el caso de la galleta, que ya la profundizamos bastante, pues pudieras decir, le voy a evaluar el color, le voy a evaluar el sabor, le voy a evaluar la textura, le voy a evaluar la humedad, por ejemplo, y la carga microbiológica. Con estos 4 o 5 indicadores, estas variables, voy a estimar un puntaje y voy a establecer cuál es la fecha que le voy a asignar.
Entonces, vean que muchas de ellas, estas pruebas pueden ser fáciles. Les digo, si ustedes se dedican a hacer alimentos en casa para comercializar, un panel de jueces de sus mismos invitados, 10, 15 amigos, que te van a ayudar a validar cuál es la fecha de consumo preferente por la parte sensorial y pues también por la parte textural puedes hacerlo, principalmente por el aspecto también sensorial. Ya para finalizar, tengo aquí esta tablita, nos dice la presentación, ya como manera de conclusión, que existen métodos para prolongar la vida útil de los alimentos y deben basarse, como le hemos dicho, en los conocimientos de los mecanismos del deterioro de los alimentos. Entre más se conozcan los mecanismos implicados en el deterioro de los alimentos, mayor será la capacidad para alargar su caducidad. Entonces aquí les pongo esta tablita igual a manera de ejemplo para que ustedes la puedan ir revisando cuando tengan la presentación. El tipo de alimento, cuáles son las principales causas de deterioro y cuáles son las técnicas para extender su vida útil. Vean, como les decía, partimos entonces de las causas del deterioro alimentario. Intrínsecas, extrínsecas. Dentro de las intrínsecas vemos, por ejemplo, dice aquí transferencia de agua. Estamos hablando de factores intrínsecos de los alimentos, un factor de crecimiento microbiano. Dice aquí, ablandamiento por una pérdida de textura, crecimiento de hongos. Sí, o sea, vean lo interesante que es lo que les acabo de decir hace la clase, bueno, en el video pasado, de identificar, tienes tu alimento. Primero tienes que identificar qué características van a hacer que el alimento se deteriore y después entonces cuál es la técnica que voy a aplicar. Como ven aquí, tenemos en la última columna su conservador químico, conservador físico, refrigeración, frío, etcétera, etcétera. Altas presiones, todo esto que ven acá lo vamos a ir profundizando con base en las siguientes clases. Ok, bueno, esta es una actividad que vamos a llevar a cabo. ¿Qué será? ¿Qué será? Le pienso. Será la primera actividad que vamos a llevar a cabo. ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Es que para no dejarles la actividad para la casa, se las explico brevemente. Lo que vamos a hacer es pensar rápidamente un alimento. Acuérdense que las actividades son normalmente para que tengamos ya la calificación y tengan los puntos de las tareas asignadas. Vamos a pensar en un alimento cualquiera. Lo primero que vamos a hacer para estimar esta vida teórica, esta estimación teórica de vida útil, es identificar cuáles son las causas de deterioro del alimento. ¿Cuáles son las físicas? ¿Cuáles son las bioquímicas? ¿Cuáles son las químicas? Después de esto, vas a planificar el estudio de vida útil. Con base en eso, lo que hemos platicado, ¿cuántas muestras harías inicialmente? Por ejemplo, estás hablando de enlatado, puede ser que tú hagas unos 10 enlatados y los vas a evaluar cada 2 meses. Pero si haces, por ejemplo, unas frutas troceadas, unos charolitas, por ejemplo, de piña y mango picado, probablemente hagas unas 4 charolitas y las vas a evaluar cada 3 días por las características del alimento. Entonces, vean lo interesante que es que el alimento que ustedes piensen, planifiquen cuál es el diseño del estudio de vida útil. O te vas a lo fácil, una ecuación matemática que me evalúe peso, humedad, pH y textura de la fruta. Y con base en eso lo voy a estimar. Algo completamente teórico. Después determinamos la vida útil, vamos a consultar el alimento de referencia, lo que esté publicado en la literatura, en un punto de venta, en la tienda, como ustedes quieran. Si yo escogí galletas, una galleta parecida, ¿cuál es la fecha máxima que se establece? O siguiente, ¿cuáles son las características de ese producto en el mercado? Ya les decía yo que las buenas prácticas ayudan a lo que es la conservación del alimento y no es lo mismo tener, por ejemplo, una galleta a base de aceite, a base de mantequilla, en un punto de venta con alta temperatura, porque lo que va a hacer es restar lo que es el tiempo de vida, la humedad. Y el seguimiento es importante porque nos dice cada cuánto vas a validar tu fecha de consumo preferente. Como les decía, una desventaja de lo que es los métodos experimentales es que te evitan, por ejemplo, no puedes extrapolar otros resultados. Lo que tienes que hacer es validar, repetir los experimentos para que tú puedas decir, después de 3, 4 veces, ya tengo la fecha de consumo preferente establecida porque no hubieron cambios en el alimento. Ok, a ver, voy a consultar las diapos.
Bueno, creo que vamos a continuar. Dejamos solo que la iba a dejar para que la hagamos y nos reconectamos, pero va a ser muy apresurado, creo que no la acaben. Mejor la dejamos para la semana, para poder avanzar al menos en la aplicación de frío, ya al menos que tengamos la intro, también por la hora. Entonces, vamos a desconectarnos, quedan 3 minutitos, por favor. Ya les expliqué la actividad. Todos modos, se las pongo en el Classroom junto con la rúbrica y las instrucciones, ya tienen la explicación. Y nos desconectamos, porfa, y regresamos para continuar con el tema de aplicación de frío, ya para entrar, comenzar